Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este jueves 30 de enero del año 2025. El debate político sobre el famoso megadecreto que el gobierno de Sánchez pretendía aprobar la semana pasada con 80 medidas y que se ha visto obligado a reducirlo al gusto de Carles Puigdemont y que al final va a salir adelante, pero ya con el visto bueno de los separatistas, el debate ha girado más en torno a las formas que al fondo de ese decreto. Las formas son que Sánchez perdió, luego amenazó, después reculó, se tragó las amenazas y pactó con Puigdemont, volvió a mentir, pero consiguió que el PP de Feijóo cambiara también de criterio y se lo vaya a terminar votando a favor una amplísima mayoría en el Congreso. Conclusión, si ustedes tienen un problema, no llamen al equipo A, llamen a Puigdemont, que es ahora el que lo consigue todo en España. Pero esto eran las formas. Si rascamos un poco más y vamos al fondo del asunto, encontramos también un debate muy interesante en el que los líderes políticos no entran demasiado. Unos porque no les interesa hablar del fondo y otros porque sencillamente no se enteran. Para tratar de explicárselo, voy a comenzar recuperando lo que hace 3 días, bueno, no, algún día más, pero vamos, hace 10 días, dijo nuestro presidente del gobierno. Primero era una moto, luego era un cohete y ahora es un barco. Cuando somos la mejor economía del mundo, viento en popa y a toda vela en términos económicos. No corta el mar si no vuela, un velero bergantín baja el pirata que llama por su bravura el temido. Seguro que a ustedes les suena la letra de la canción del pirata, el temido Pedro Sánchez. Lo que no sé si saben es que este poema es una de las 5 canciones que José Espronceda dedicó a los que él consideraba los marginados de su época. El pirata, el mendigo, el verdugo, el cosaco y el condenado a muerte. Si uno escucha la descripción constante que hace el sanchismo de la actual economía española, cualquiera diría que en la España de Sánchez ya no existe gente en nuestra sociedad que merezca siquiera unos versos de Espronceda. Pero nosotros creemos que esto no es así. Y entre otras cosas lo creemos porque escuchamos al gobierno de Sánchez, que al mismo tiempo que dice que España es la primera economía del mundo, no paran de decir que necesitamos un escudo social. Por eso, en el próximo Consejo de Ministros vamos a prorrogar el escudo social. Volveremos a trabajar por todas y cada una de las medidas del escudo social. De que el escudo social se aprobara en su totalidad. La protección dentro del escudo social, sobre lo que hemos trabajado. Es una nueva prórroga del escudo social que hemos creado para proteger a todos. Se habla mucho del escudo social, pero las personas a las que debe proteger ese escudo ya no aparecen en las televisiones como antes. ¿Será porque si se les da protagonismo a todos, entonces iba a costar un poco más vender eso de que la economía española va viento en popa y a toda vela? Es llamativo cómo, y esto hay que reconocérselo, el sanchismo político, mediático y sindical consigue soplar y sorber al mismo tiempo y presume de un escudo para los pobres mientras hace desaparecer a los pobres. Les vamos a poner 5 ejemplos de dificultades, 5 como las canciones de Bergantín. La pobreza energética, la pobreza infantil, el imposible acceso a la vivienda, el retraso de la emancipación de los jóvenes y lo que cuesta la cesta básica de la compra. Estando Mariano Rajoy en el gobierno de España, el 23 de noviembre de 2016, la cadena SER tituló El dilema de la pobreza energética, : ¿pagar la luz o la comida? El mes de noviembre de 2016 fue el mes en el que se pagó la factura más cara de todo aquel 2016.
¿Saben de cuánto fue ese importe? 65 euros en un hogar con una potencia contratada estándar. En ese mismo mes de noviembre del 16, la cadena SER hizo un reportaje que titulaba El desgobierno de la pobreza energética, a raíz de la muerte de una anciana de 81 años en Reus, como consecuencia de un incendio en su casa que provocaron las velas con las que se calentaba. Le habían cortado la calefacción por impago. En ese reportaje se daban cifras de la Asociación de Ciencias Ambientales, organismo dependiente del gobierno, que decía que casi 5 millones de personas no podían calentar su casa en invierno. Aquel mes de noviembre, en el Congreso, Pablo Iglesias llegó a pedir un minuto de silencio por las víctimas de la pobreza energética. El día del minuto de silencio, la electricidad estaba alrededor de los 56 euros megavatio hora. El 21 de diciembre de 2016, Comisiones Obreras y UGT convocaron una manifestación en toda España a la que pidieron asistir con una vela y una manta para defender los derechos humanos contra la pobreza energética. En 2017, la luz siguió subiendo y en enero el precio mayorista batió el récord entonces hasta rozar los 73 euros por megavatio hora. En noviembre de 2017, el titular de portada del Diario Público fue 4,5 millones de españoles esperan el frío sin recursos para poder combatirlo. La dirigente de Podemos, Yone Belarra, preguntó en la sesión de control al ministro de Energía del PP qué iba a hacer para evitar que 5 millones de personas sigan sin poder pagar las facturas a fin de mes o calentar sus hogares. En aquel momento uno de los términos más usados en los medios y en la política era el de pobreza energética. Rajoy dejó la Moncloa y llegó Pedro Sánchez en junio de 2018. Saltamos en el tiempo 4 años. Marzo de 2022, titular de Libre Mercado. La luz pulveriza todos los récords y alcanza los 700 euros en la hora más cara. Los picos de precios fueron una absoluta locura durante muchísimos meses, pero con el tiempo la cosa fue estabilizándose, aunque los efectos se seguían notando, porque la subida respecto a los años anteriores había sido brutal. En agosto de 2024, el pasado verano, el precio de la luz se disparó a una media de 105 euros el megavatio hora. En octubre pasado, La Razón tituló Más de 10 millones de españoles no pueden calentar su hogar en invierno pese a la caída de precios de la energía. Son datos del informe anual de pobreza de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia de Comillas, que dice que si en 2021 el 14% de los hogares no podía calentar su vivienda de forma adecuada, en 2022 era del 17% y en 2023 casi del 21%. Es decir, 1,7 millones de personas más respecto a 2022 y 3 millones comparados con el año 2021. Pero si miramos un poco más atrás, ¿se acuerdan del minuto de silencio en el Congreso de Pablo Iglesias cuando la cifra era de casi 5 millones de personas que no podían pagar la calefacción? Ahora son más de 10 millones. El pasado 15 de enero, hace 15 días, en plena ola de frío en España, el precio de la luz alcanzó un pico horario máximo de 225 euros megavatio hora, es el mayor incremento desde el año 2022. 225 euros. Cuando lo de las velas y las llamas de UGT y comisiones obreras, cuando Pablo Iglesias pedía el minuto de silencio, cuando se manifestaban los sindicatos en 2016-2017 por las víctimas de la pobreza energética, ¿cuánto era? 73 euros megavatio hora, la tercera parte del tope actual. En este contexto, la cadena SER se acordó hace unos días de la gente que no tiene dinero para calentarse. Exactamente hace 2 días tituló
Una mujer lleva 3 años sin encender la calefacción gracias a estos trucos caseros. En la noticia se contaba que Catherine lleva más capas de ropa y que también deja el horno abierto después de hacer la comida para que le caliente las habitaciones. Hombre, con el interés informativo que le puso la cadena SER a aquella anciana llamada Rosa de Reus, de 81 años, que murió porque una vela provocó un incendio porque no tenía dinero para pagar la calefacción, esto de dejar el horno abierto para calentarse, qué trucos más bonitos, ¿verdad? ¿Quién lo iba a pensar? Que si te pones más ropa, pasas menos frío. Cuando la factura media en España en noviembre de 2016 era de 65 euros, la cadena SER tituló El dilema de la pobreza energética, pagar la luz o la comida. Ahora lo chulo es hablar de los trucos para no tener que encender la calefacción durante 3 años. Hoy, 30 de enero de 2025, mirando el gráfico del operador del mercado ibérico de la electricidad, el pico más alto de electricidad será de 114 euros megavatio hora en la franja desde ahora, desde las 8 de la tarde a las 9. Pero de la pobreza energética ya no habla ni Perry. Y si no habla nadie de la pobreza energética, ¿qué decir de la pobreza infantil? Otra de las desaparecidas en las televisiones y alrededores, en la política, pero no en los datos, porque la pobreza infantil no ha desaparecido de los datos. Los últimos, los ofrecidos por la Comisión Europea. España es el segundo país europeo, según la Comisión, con mayor pobreza infantil, solo por detrás de Rumanía. El 34,5% de los menores de edad españoles estuvieron el año pasado en riesgo de pobreza y exclusión social. Para que se hagan una idea, es el peor dato desde que Europa ofrece estos registros, que comenzaron en 2015. Antes de llegar Pedro Sánchez al gobierno, se hablaba mucho en España de pobreza infantil y se criticaba con dureza a Mariano Rajoy por no hacer nada frente a las dramáticas cifras, decían, de pobreza infantil en España. Pues vayamos a las cifras, porque como en este programa nos gusta o lo intentamos ser riguroso con los datos, y como con este asunto de la pobreza infantil hay muchos estudios, no todos son, no sé si decir rigurosos, hay muchos estudios de ONG, de asociaciones. Lo que hemos hecho es acudir a las estadísticas otra vez de la Comisión Europea para ver cómo ha evolucionado la pobreza infantil en España. Como no se habla de ella, supongo que es que ha desaparecido la pobreza infantil. Analizando la gráfica de 2015 a 2016, entonces gobernaba Mariano Rajoy, la pobreza infantil descendió ligeramente. Pasó del 34% al 33,7%, pero es que de 2016 a 2018 siguió bajando del 33,7% al 30,5%. Pero la bajada no era suficiente porque, claro, ojo, más del 30% de los niños sufren pobreza infantil, según esos datos, pues era una cuestión alarmante. No sé si tanto como para eso de los gobiernos del PP matan y matan niños, que se le decía a Rajoy. En 2018, Sánchez llega a la Moncloa y a partir de ese año y hasta finales de 2023, que es el último dato disponible, hemos pasado del 30,5% de pobreza infantil al 34,5%. Yo diría que 34,5 es más que 30,5. Les recuerdo que tenemos un Ministerio de Juventud e Infancia desde 2023, que la ministra se llama Sira Rego, que es de Sumar y que desde el día que llegó a su cargo dijo que iba a luchar contra la pobreza infantil. No ha hecho más que subir. Y hay un Ministerio de Juventud e Infancia que sustituyó al Observatorio contra la Pobreza Infantil, que directamente Sánchez eliminó, porque si había un observatorio lo mismo tenían que observar cómo iba la pobreza infantil. Después de la pobreza energética, después de la pobreza infantil, la vivienda.
otra de las banderas que usó la izquierda para atacar a la derecha cuando, eso sí, gobernaba el PP. La vivienda ahora mismo es la mayor preocupación de los españoles, lo dice Tezanos. Sánchez ha tenido 7 años para tratar de, no sé si solucionarlo, pero sí mitigar el problema. ¿Qué ha ocurrido? Hemos ido a peor. Según un estudio del portal inmobiliario Idealista, el precio ha aumentado más de un 25% desde que Pedro Sánchez es presidente. En julio de 2018, cuando el PSOE llega al gobierno, el precio para adquirir una vivienda en España de media era de 1.635 euros por metro cuadrado. Ahora, 7 años después, el metro cuadrado está en 2.271 euros. Según Idealista, con este precio España alcanza un nuevo máximo histórico. Todas las capitales de provincia españolas han incrementado los precios de la vivienda en el último año, excepto una, que es Huesca. Si hablamos de la oferta de vivienda en venta, según el estudio de este portal, se ha reducido la oferta un 15% en el último año. Hay menos casas, no han desaparecido, es que hay menos casas en venta, lo que supone la mayor caída interanual de la historia. Esto en venta. Vayamos al alquiler. Según el último estudio de Idealista, desde que Sánchez es presidente del gobierno, los alquileres han subido más de un 20%. El precio mensual por metro cuadrado se situaba en junio de 2018, cuando Sánchez accede al poder, en menos de 10 euros, concretamente 9,9 precio por metro cuadrado de alquiler de media en España. Ahora el precio medio de los alquileres se sitúa en 13,5 euros el metro cuadrado al mes. Se trata del récord de la serie histórica de este portal. En el último año, el precio del alquiler ha subido en todas las capitales de provincia, menos en una, en Lérida. 31 de las 51 capitales de provincia han marcado precios máximos de su historia. Bueno, pero han subido los precios, pero también han subido los sueldos. Vamos a otro dato. El de la emancipación juvenil. ¿Se acuerdan cuando se hablaba de lo que tardaban los jóvenes en irse de casa? Este era un tema casi tan recurrente como el de la pobreza energética y en la pobreza infantil. Según el último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, tan solo el 14,8% de los jóvenes españoles se logra independizar. En 2018, cuando llegó Sánchez a la Moncloa, se podía emancipar casi el 20% de los jóvenes en España. La edad media de emancipación en España está ahora en los 30,4 años. Según el verificador Neutral de Ana Pastor, en 2018 estaba en los 29,5 años. Yo creo que 30,4 años para irte de casa, de papá y mamá, es más que 29,5 años, que era la edad media cuando Sánchez llegó al gobierno. Los jóvenes se pueden ir de casa de sus papás un año más tarde desde que gobierna Sánchez. ¿Habían escuchado este titular en algún sitio? Más datos. Alquilar una habitación en un piso compartido nunca había sido tan caro. El coste medio mensual creció en 2024 un 11,7% según Fotocasa. Esto supone que el precio por habitación alquilada se sitúa de media en 520 euros mensuales, rompiendo por primera vez la barrera de 500 euros por habitación. El precio de una habitación en España cuesta, comparado con hace 6 años, ¿cuánto más? Pues un 60% más. Pobreza energética, pobreza infantil, imposibilidad de acceder a una vivienda. Cuando nos vamos de casa de papá y mamá, cesta de la compra. Yo creo que ya ni se habla de lo de la cuesta de enero. He caído hoy. Hasta que ayer Fernando Lázaro dijo, se termina enero y la cuesta de enero. No había escuchado esta expresión, al menos en este mes, será cosa mía. No sé si ustedes han oído hablar de la cuesta de enero mucho en la radio o las televisiones. Pues hoy, este enero que ya termina su cuesta,
nos ha dejado un dato sobre lo que cuestan las cosas y no es un dato precisamente bueno. Subida de la inflación al 3%, otra vez al 3% por los precios de los carburantes y la luz. Esta subida se suma a 3 años y pico consecutivos de subidas. Y ahora mismo los precios están de media un 20% más caros desde que Sánchez gobierna. De media, ¿eh? De media. Hay algunos que han subido muchísimo más, sobre todo los que compra la gente. De junio de 2012 a junio de 2018, la subida media de los precios fue del 5,8%. Es decir, que al año el incremento era del 0,9%. Ahora es 4 veces más rápido. En verano, un informe de agroalimentario de CaixaBank Research decía que el precio de los comestibles había crecido un 30,7% entre diciembre del 2019 y agosto del 2024. Más de 10 puntos porcentuales por encima de lo de la energía y casi 13 por encima del IPC. Todo cuesta, no más, mucho más. Desde la primera semana del mes de enero, los precios de los vehículos nuevos han crecido casi el doble que el IPC desde 2019 y cerca de 4 veces más que los salarios. ¿Han probado ustedes a no comprar un coche nuevo, a mirar los precios de los coches nuevos comparados con los precios de los coches nuevos de hace unos años? ¿Por qué creen que están disparándose los precios de los coches de segunda mano? No tener dinero para calentarte, no tener dinero para comer bien, no tener dinero para comprarte una casa o un coche es grave. Pero no tener dinero para comprar un medicamento que pueda salvar la vida de tu hijo, ¿cómo lo calificamos? Pues el gobierno del escudo social y de la mejor economía del mundo ha dicho que no hay dinero para eso. El Ministerio de Sanidad de Mónica García se ha negado a incluir en el Sistema Nacional de Salud un fármaco para luchar contra la leucemia infantil, fármaco que está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento. ¿Saben qué dice la ministra para no pagar este medicamento? Que hay que racionalizar el gasto público. Hoy nos hemos enterado de que van a rescatar a Radio Televisión Española. Luego se lo cuenta Ricardo. No hay dinero para este medicamento contra el cáncer infantil, pero la misma Mónica García ha anunciado 60 millones de euros a la Organización Mundial de la Salud, después de que Donald Trump haya dicho que se salía de la Organización Mundial de la Salud. La ministra pertenece al Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud desde hace menos de 3 meses. ¿Tendrá algo que ver el que la hayan elegido y los 60 millones de euros? ¿Saben a qué me recuerda a mí 60 millones de euros? A la conversación que tuve ayer con el hombre que está ayudando a las familias con ELA. ¿Saben qué cantidad me dijo que necesitaban para ayudar a los enfermos más graves a tener un tránsito final más llevadero y no pedir la eutanasia para no ser una carga para sus familias? 60 millones de euros. Los mismos que le hemos dado a la Organización Mundial de la Salud, que sirvió para encubrir a China durante la pandemia. Pero para esto no hay escudo social. ¿Y saben por qué? Pues miren, porque el escudo social del gobierno de Sánchez, del que presume tanto, es un escudo social que no pagan ellos, pagamos el resto. El escudo social para los colectivos vulnerables que no pagan una casa son los propietarios de esas casas que tienen que asumir el impago. Ahora dicen que van a tener un aval y que una vez que hayan recuperado la propiedad, lo mismo cobran el dinero que se les debe. El escudo social para no saturar aún más la sanidad pública, el gobierno pretendía que fueran las aseguradoras de Muface. Si ahora les estáis ofreciendo mucho más dinero, ¿por qué no se los ofrecíais antes? O antes lo hacíais mal, o ahora lo hacéis mal. ¿O pretendíais que lo pagaran las empresas privadas y os liberaran del marrón? El escudo social para sostener las delicadas cuentas de la seguridad social
resulta que tienen que ser los trabajadores que tengan determinadas rentas a los que se les quita de su sueldo una cuota que encima la llamas de solidaridad. El escudo social para reducir la jornada laboral y subir el salario mínimo no es el gobierno que no lo paga, son sobre todo los autónomos y las pyme que están notando todas estas medidas. Lorenzo Amor en La Noche de Radio. En las empresas de 1 a 3 trabajadores, el pasado año cayó el empleo un 0,5%, mientras que en las grandes empresas creció a un ritmo superior al 5%. Hay otro dato que conocimos esta semana de la encuesta de población activa que refleja que en España en el año 2024 se perdieron 46.000 empleadores. Es decir, hay 46.000 autónomos o pequeños empresarios que generaban empleo y que en estos momentos están o de autónomos individuales y ya no generan empleo o han visto cerrar sus negocios o sus actividades. Otro ejemplo de que la economía no llueve igual para todos, o el crecimiento no es igual para todos. En los últimos 5 años hemos visto la destrucción de más de 50.000 comercios. Pero también en el sector de la agricultura hemos visto cómo se han perdido prácticamente 16.000 actividades agrarias. Igual pasa en la industria, donde estaríamos hablando de en torno a unas 18.000 actividades o autónomos o pequeñas empresas dedicadas al sector de la industria. Cada vez que el gobierno anuncia una nueva medida de su escudo social, échense la mano a la cartera, porque lo mismo la tiene que pagar usted. Titular de hoy. Hacienda podría quedarse con más del 40% de la subida del salario mínimo. Si el Ministerio de Hacienda no actualiza el mínimo exento del IRPF para adaptarlo al nuevo salario mínimo, los trabajadores que lo cobren verán cómo de 700 euros de subida, Hacienda se quedaría con unos 300. Después de lo que les acabo de contar, la pregunta es, ¿por qué si ahora los datos de la factura de la luz, de la vivienda, de la pobreza infantil, de la economía de los jóvenes, de la cesta de la compra, son muchísimo peores con Sánchez que sin Sánchez? La pregunta es, ¿cómo es posible que la movilización mediática y social por estas cuestiones sea casi inexistente en comparación con lo que ocurría en los tiempos en los que gobernaba el PP y los datos no eran peores sino mejores? No digo que fueran buenos, digo que los datos ahora son peores en todas las partidas que hemos analizado, en todas. Pobreza energética, pobreza infantil, acceso a la vivienda, emancipación de los jóvenes y los precios de las cosas básicas en la vida de una familia. ¿Cómo es posible que hayan desaparecido? ¿Dónde están los pobres? ¿O dónde están los titulares sobre aquellos pobres? ¿Saben por qué ocurre esto? Pues porque en esta partida de cartas políticas, el PSOE y la izquierda no juegan solos. Los que protestaban por la vivienda desde plataformas creadas ex profeso para ello se llamaban Ada Colau o Irene Montero. ¿Dónde terminaron luego? Los que se manifestaban por la pobreza energética con la luz 3 veces más barata que ahora eran UGT y comisiones obreras, que llevaban una vela y una manta. La izquierda tiene sindicatos, asociaciones de consumidores, galas de los Goyas, batas blancas, batas verdes, batas moradas. Y lo que haga falta para decidir cuándo hay que hablar de los pobres y cuándo hacerlos desaparecer. Cuándo hay que llenar las televisiones con manifestaciones, aunque vayan más periodistas que manifestantes, y cuándo soslayar el tema. Les doy un dato y no es broma. Este fin de semana hay 3 manifestaciones que han tenido y están teniendo relevancia mediática. 3. ¿Saben contra quién? Pues el sábado, 200 entidades entre sindicatos y plataformas sociales y del sector de la cultura han convocado otra manifestación contra el presidente valenciano Carlos Mazón.
El domingo 2 de febrero hay una manifestación de Comisiones Obreras y UGT contra el PP por el decreto ómnibus de Pedro Sánchez que Sánchez decidió trocear y que el PP ha dicho que ahora lo va a aprobar. Pues UGT y Comisiones se manifiestan contra el PP. Y esta tarde nos hemos enterado que ese mismo domingo el PSOE de Andalucía de María Jesús Montero ha convocado una manifestación contra el PP por lo mismo que el decreto ómnibus en todas las capitales de provincia de Andalucía. Se ha obrado el milagro y al PP ya no le hace falta gobernar para que la izquierda política, mediática, sindical y cultural se manifiesten contra ellos. La culpa es del PP, aunque no gobiernen. Imaginen lo que harán si por un milagro la derecha llega a gobernar este país y Sánchez deja de ser el presidente. Esto que ocurre en España, la izquierda española lo ha querido exportar a otros países como Argentina. Hace 2 días, la corresponsal de la agencia pública EFE en Argentina, recién llegada a ese país, le hizo una pregunta en la rueda de prensa al portavoz del gobierno de Milei. Escuchen la respuesta que le dio el señor Adorni a la corresponsal de la agencia EFE, porque parece que, al menos en Argentina, hay quien no se resigna a que la izquierda le culpe de los pobres a la derecha cuando los pobres los provocaron las políticas de izquierdas. Algo que hemos encontrado en Buenos Aires que no habíamos visto cuando habíamos venido al país hace varios años, y es mucha indigencia. Entonces estábamos pensando en, de alguna manera, escuchar su opinión sobre si cree que esto es un efecto colateral de las políticas liberales que se están implementando y, de alguna manera, del plan de ajuste que ha impuesto el gobierno en este último año, y cómo desde el gobierno podría resolverse este problema, que es muy visible y que a nosotros, al menos después de años sin visitar la Argentina, nos ha llamado muchísimo la atención. Es buena la experiencia que viviste, porque efectivamente después de muchos años, cuando no estuviste en la Argentina, te pasa lo que te pasó a vos o a ustedes, que es no entender cómo un país con toda la posibilidad que tuvo Argentina en el último siglo, en el último siglo y medio, termina como terminó. La pobreza, la indigencia no surgen de un día para el otro, tampoco se soluciona un día para el otro, y vos lo que viste efectivamente fue el resultado de 20 años de populismo. En 10 años terminaron de destruir el sistema energético, terminaron de destruir la moneda, terminaron de pulverizar lo poco que quedaba de niveles inflacionarios, récord por lo malo, pero que los dejaron en el 214% anual. Aumentó la violencia, aumentó la criminalidad, gobernó gente que decía que los narcos nos habían ganado la batalla y que ya no había más para hacer, gente que emitió solo por ganar una elección y que encima no lo lograron 13 puntos del producto de moneda, terminándola de pulverizar y pagando gran costo inflacionario cuando nosotros asumimos. Llenaron de empleo militante cada rincón del Estado, hubo negocios en cada rincón del Estado, y el desastre que han hecho generando en varias zonas del país que existan más argentinos pobres que no pobres, y con una pobreza infantil que no se vio nunca en la historia argentina, llegó a tocar el 66%. Cada 3 chicos de Argentina, 2 eran pobres, y 1.300.000 chicos nos encontramos que no tenían para comer todos los días, además de que había casi 5 millones de argentinos que tampoco comían todos los días. Entonces, cuando vos no venís por 10 años de la Argentina y te gobierna, y venís de otros 10 años de gobierno populista anterior a la última vez que habías venido a la Argentina, lo que te das cuenta efectivamente es lo que viste vos, que el populismo mata, que el populismo te hunde en la más absoluta miseria, en la más absoluta pobreza, que el populismo lo único que hace es arruinarte el futuro que alguna vez creíste tener, y de hecho lo único que generó es que miles de argentinos intenten ir a países, por ejemplo, como el tuyo, a tratar de buscar un futuro mejor. Y nosotros lo único que estamos haciendo con las medidas liberales, como lo definiste vos, que es mucho más amplio que eso, es simplemente hacer que todos aquellos que se fueran, cuando se empiecen a acostar en la almohada, empiecen a pensar en querer volver a la Argentina. Al menos en Argentina hay quien no se resigna a asumir la pobreza creada por la izquierda y responde. Aquí en España, les repito, 3 manifestaciones y las 3 contra el PP. Pero ojo, también hay gente que llama las cosas por su nombre y que sabe explicar la realidad económica de una forma muy clarita. No lo hemos buscado en la política. Es el presidente de los gestores españoles, Fernando Santiago, en declaraciones a La Noche de Radio. Lamentablemente estoy como los gestores administrativos en la calle. Llevamos las cuentas a miles de pequeños negocios
y mientras la economía, según nuestros ministros, parece volar con viento de cola, los negocios, sin embargo, lo que reman es con viento de frente. Más de 400.000 pymes, más de 400.000 negocios han cerrado con pérdidas este año. Otros tantos siguen con grandes problemas de liquidez. Un 11% de empresas están operando fuera del mercado. ¿Y de verdad nos creemos que ese país idílico que nos están pintando con datos macroeconómicos es el que viven nuestros negocios, nuestros clientes y nuestros proveedores? Hombre, que bajen al barro y que actúen con consecuencia. Pero no. En lugar de ayudar, en lugar de colaborar, subamos el salario de movimiento profesional, reduzcamos la jornada laboral, encarezcamos las cotizaciones. Si se confirman, que se va a confirmar, la subida de 50 euros del salario mínimo interprofesional, desde el 2018 ha aumentado un 60%. ¿No sería mejor dejar respirar a los negocios, permitirles crecer y permitirles generar empleo? De verdad, sin negocios no hay empleo. Sin empleo no hay microeconomía. Y al final, si no hay microeconomía, la macroeconomía irá por los suelos. El capitán del barco llamado España, Pedro Sánchez, dice que la economía va viento en popa a toda vela y se supone que el resto de la tripulación debemos estar calladita o dando palmas. Pues con nosotros que no cuenten. Porque si había que hablar de los pobres antes, habrá que hablar de los pobres siempre. ¿O solo son pobres cuando gobierna el PP? Y ya ni eso. ¿O es que los pobres van a ser pobres por culpa de la derecha, gobierne Rajoy o Pedro Sánchez? La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.